hablando de los fundamentos del juego en fútbol, que sabemos que es como la piedra filosofal, el comienzo, donde nosotros tenemos los entrenadores que trabajar para poder mejorar a nuestros jugadores. Comenzamos por la definición. Dice que los fundamentos del juego de fútbol son las habilidades y técnicas básicas que los jugadores deben de dominar para poder jugar al fútbol de manera efectiva. Es por ello que este vídeo es para el fútbol base, y es cierto que si queremos llevarlo al semiprofesionalismo, al profesionalismo, esto lo tienen que controlar. Si no lo controlara, pues nosotros nos encargaríamos de trabajarlo. ¿Se debe de trabajar? Sí, pero sobre todo en fútbol base. Bien, vamos a comenzar. El primer fundamento del juego en fútbol es el control de balón. ¿Qué tenemos que intentar trabajar aquí? Pues el dominio del balón con ambos pies. Tenemos que trabajar que el jugador trabaje con la pierna dominante y luego la menos dominante también, ¿no? Dominio del balón con diferentes partes del cuerpo. Aquí metemos el pecho, el hombro, la cabeza, el muslo, el tacón, yo qué sé, diferentes partes del cuerpo que se necesita para poder jugar al fútbol, ¿no? Sobre todo relacionado con ese control de balón, ¿no? Como hemos dicho en el fundamento número 1. Luego la técnica de recepción, cómo tenemos que colocar el cuerpo para poder recepcionar bien la pelota, para poder tener ventaja con respecto al rival, para poder tener ventaja para que nuestro equipo pueda progresar con el juego de manera adecuada. Luego control y conducción del balón, muy importante saber conducir el balón en diferentes situaciones, porque si no somos capaces de conducir el balón, difícilmente podremos hacer juego. Control en situaciones de presión, muy importante que todo esto que estamos trabajando siempre haya también, como siempre vamos a ver, como uno de los últimos puntos que siempre pongo es que haya presión. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el fútbol compitiendo, ahí hay un rival que quiere robarnos la pelota, un equipo que quiere robar la pelota, tenemos también menos tiempo para ejecutar todas estas acciones, y es cierto que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y por último también tenemos un uso de técnicas avanzadas, donde también tenemos que trabajar con nuestros jugadores la finta, el amague y la gambeta, ¿no? El regate. La gambeta, es que el término ese me encanta, por eso lo ponemos, pero para que lo entendamos como el regate, ¿no? Ese sería el primer fundamento del juego. El segundo fundamento del juego que tenemos que tener en cuenta es el pase. Aquí vamos a hablar de dos aspectos. El primero, vamos a trabajar la técnica de pase, donde aquí vamos a poner en cuenta, vamos a tener que trabajar el pase corto, el pase largo, el pase en profundidad, el pase cruzado, el pase con efecto, el pase plano, el pase de pared, ¿vale? Pues nos haga una pared, o el pase de tacón. Todo esto tenemos que trabajarlo con diferentes situaciones de fútbol para que todo lo controle nuestro jugador. Después tenemos también otro aspecto a tener en cuenta a la hora de trabajar el pase. Primero, visión de juego. Deben de aprender a leer el juego y anticipar los movimientos de sus compañeros. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para poder enviar pase preciso y efectivo. Es decir, si el compañero está parado o está en carrera, ya el pase varía. Entonces el jugador tiene que leer y saber qué es lo que quiere el compañero, ¿no? Precisión y fuerza. La habilidad de golpear el balón con la fuerza y la dirección adecuada. A veces estamos dando un pase que debe de ser un pase fuerte, lo damos corto, no lo roba el rival. O al contrario, tenemos el jugador compañero muy cerca, y en vez de dar un pase flojo, le damos un pase muy fuerte y se le va el control, ¿no? Pues ese tipo de cosas también tenemos que trabajar. Luego los pases en movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que los jugadores también aprendan a enviar pases mientras se mueven por el campo. Es decir, no todo va a ser estático. También se necesita hacer contraataques, se necesita hacer también juego vertical, y cuando pasa eso se necesita dominar este tipo de pases, ¿no? Y por último, los pases en situaciones de presión. Entrenar los pases para saltar o romper líneas rivales. Cuando por ejemplo te presiona el equipo rival, pues si somos capaces de meter un pase y poder romper varias líneas, pues ya sabemos que el equipo está en campo contrario o con una situación buena de meter gol. O dar un pase adecuado cuando está rodeado de rivales. Esa es otra presión que también alguna vez a los jugadores se les apaga la luz, ¿no? Vienen varios rivales y la solución que encuentran es la no adecuada. Entonces tenemos que enseñarle también a los jugadores que en esas situaciones deben de encontrar la mejor o el mejor pase para poder dar continuidad a la jugada, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. El siguiente fundamento del juego, el número 3, que es el tiro, ¿vale? Como siempre decimos que, como estamos explicando en este vídeo, vamos a hablar primero de la técnica de tiro, que es el tiro de empeine, el tiro con el exterior del pie, con el interior, tiro de volea, tiro de rosca o tiro de rabona, ¿no? Si ya son más avanzados, pues se puede enseñar, ¿no? Y otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar el tiro también es el posicionamiento. Deben aprender a posicionarse adecuadamente
para recibir el balón y prepararse para el tiro. Muchas veces dejan el balón muy alejado o muy cercano y entonces el tiro ya no se puede realizar. O ese primer control para poder hacer tiro no es el adecuado. Entonces tenemos que enseñar también a trabajar eso a nuestros jugadores de diferentes ángulos, de diferentes situaciones que nosotros montemos, situaciones reales de partido, todo ello para que el jugador pueda avanzar en este aspecto. La toma de decisiones. Los jugadores deben aprender a decir cuándo tirar a puerta y cuándo pasar el balón a un compañero. Muchas veces le tenemos dicho a los jugadores que nada más que puedan tiren y a lo mejor tienen un compañero mejor situado al lado. Entonces eso también hay que enseñárselo. Hay que tirar cuando sea la única o la mejor posibilidad dentro del partido. Luego está la fuerza y la precisión. Los jugadores deben aprender a golpear el balón con la fuerza y la precisión adecuada para superar al portero del equipo contrario, si no, es imposible de que haya gol. Aquí es lo que nosotros trabajamos con nuestro equipo, que se llama la tecnificación de disparo. Nosotros le enseñamos al jugador en qué lado, bueno, en diferentes situaciones desde donde se lanza, cuál es el lado que tiene más probabilidad de meter gol ante un portero, ¿no? Entonces ahí, en este aspecto, pues se trabaja ese tipo de tiros, ¿no? De tecnificación de disparo. Y por último, los tiros en situaciones de presión. Entrenar la habilidad de resolver las situaciones de juego con poco tiempo para ello. Es decir, muchas veces el jugador pierde una ocasión porque él está acostumbrado a entrenarlo y a lo mejor tiene 2 o 3 segundos para poder finalizar la jugada y después en el partido a lo mejor tiene 1 segundo y medio. Entonces tenemos que entrenar también a nuestros jugadores para saber que ese tiempo para poder resolver el juego es minúsculo, con lo que tiene que trabajar esas situaciones para estar preparado y sacar lo mejor de todo, ¿no? Bien, pasamos al siguiente y ahora pasamos al dribbling. Un aspecto para mí importantísimo y que cada vez se está perdiendo más. Y desde aquí ya sabemos los fundamentos del juego, son básicos que tienen que trabajar los entrenadores. Y yo aquí pues lanzo, pues, ¿cómo diría yo? Un apoyo a que los entrenadores esto no lo olviden y lo trabajen lo más que puedan con sus jugadores, ¿no? Lo primero, la técnica del dribbling, diferentes que tenemos que trabajar: el dribbling con velocidad, el dribbling con cambio de ritmo, el dribbling con regate, el dribbling con protección para no perder esa posición de balón, el dribbling con control. ¿Para qué? Para poder dar continuidad al juego cuando se está haciendo un avance, ¿vale? Y el dribbling con cambio de dirección, ¿vale? Todo esto son regates. Todo esto debe de trabajarse en edades tempranas y sobre todo también cuando son más mayores. A veces tenemos que enseñar a los jugadores cuándo se debe de driblar, ¿no? Bien, otro aspecto a tener en cuenta es el control del balón. Tenemos que aprender a mantener el equilibrio y la estabilidad mientras se dribla. Muchos de los jugadores, como son más pequeñines, en el momento que va a regatear se deja la pelota o la pisa y se cae. Y ese tipo de cosas tenemos que enseñarles. Lo segundo es la visión periférica, muy importante. Debe de aprender a tener una buena visión periférica para poder ver a los compañeros de equipo y a los defensores del equipo contrario mientras dribla. Muchas veces podría driblar a uno o regatear a uno y pasarle el balón al compañero y no, se empeña de regatear a 4, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa visión periférica negativa. O, por ejemplo, a veces tiene un 1 contra 1 y ahí puede sacar mucho beneficio y en vez de hacer eso, da el pase al compañero. También negativo. Un jugador tiene que tener y saber cuándo tiene que hacer las cosas, que es con el punto número 3, la toma de decisiones. Los jugadores deben aprender a tomar decisiones rápidas y efectivas mientras driblan, mientras regatean. Tienen que saber si se puede avanzar, cuándo deben pasar el balón, cuándo hacer un regate, ¿no? Esto está relacionado en los dos. Y por último, velocidad y agilidad. Tenemos que aprender a cambiar de dirección rápidamente y acelerar y desacelerar con facilidad mientras se mueven con el balón. Esto se debe de trabajar desde pequeñines, ¿no? Pues sobre todo porque, fijaos, el dribbling de velocidad, el dribbling de cambio de ritmo y el dribbling con cambio de dirección son 3 regates muy sencillos que pueden aprender los niños del fútbol base si saben trabajar la velocidad y la agilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter ejercicios o tareas de entrenamiento donde esto se vea. Primero de forma analítica si quiere, luego podemos poner obstáculos, podemos poner también defensores defendiendo de forma pasiva y ya luego pasaríamos a activa y ahí se puede ver esa progresión, ¿no? Seguimos y pasamos ahora al siguiente punto, que es la táctica. La táctica también es un fundamento del juego. Dice, se refiere a la forma en que el equipo se organiza y se mueve en el campo para lograr sus objetivos de juego. Eso es la definición de táctica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, estos aspectos son importantes. La formación, qué formación se va a usar,
la presión y recuperación que vamos a hacer cuando tengamos balón y cuando no lo tengamos, movimientos sin balón, el equipo tiene que ser compacto y tiene que ser fuerte cuando no tiene balón, las transiciones que hacemos cuando robamos balón, cómo atacamos, y cuando perdemos el balón, cómo defendemos, ¿no? Y la jugada de estrategia, que sabemos que en el fútbol actual es muy importante tener trabajada todas, saque de banda, saque de puerta, saque de centro, faltas laterales, córner, todo lo que sabemos que sería estrategia. Bien, tipo de táctica. Aquí podemos trabajar y tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta con nuestro equipo, que también es bueno que lo practique. Si es fútbol base, es bueno que lo practiquen todos. El contraataque, la presión alta en la posesión, el contraataque organizado, también importante, la defensa zonal, la presión en bloque, el juego directo, el juego vertical. Podemos poner también el ataque organizado, defensa organizada, da igual en función del tipo de táctica que elija. Bien, aquí ya cada uno pues tiene que desarrollar su modelo de juego, su idea de juego, y cogiendo este fundamento, pues desarrollarlo ampliamente, ¿no? Bien, pasamos al 6, que es la defensa. En el fútbol hay un fundamento del juego que tenemos que también trabajar, que es la defensa. Aquí, ¿qué podemos hablar? Primero, los tipos de defensa. Podemos poner defensa de línea de 4, defensa de línea de 5, ¿vale? De 5 también se puede ver como línea de 3, ¿vale? Luego podemos trabajar la defensa en zona, la presión alta, la presión media, el repliegue, la defensa mixta, la defensa individual. De todos estos aspectos son aspectos que tú puedes tener en cuenta para trabajar con tu equipo. ¿Qué otros conceptos debo de tener en cuenta a la hora de trabajar esto? Lo primero, el posicionamiento defensivo. Debo de saber cómo posicionar su cuerpo para poder interceptar pases, bloquear tiro y cortar carrera. Esto es uno de los fallos más abultados que te encuentras cuando llega a la categoría juvenil, de que muchos de los jugadores no saben orientarse a la hora de defender. Eso hay que trabajarlo desde pequeñito, ¿vale? Luego los duelos individuales, muy importante. Si nosotros somos capaces en un partido de ganar los duelos individuales, es más sencillo de que el partido se pueda ganar, ¿no? O por lo menos que esté de nuestro lado. Deben de saber cómo enfrentar el 1 contra 1, ganar los duelos y mejorar la marca, el despeje y el tackle. Estas 3 cosas se deben de trabajar. Cómo mejorar la marca, cómo mejorar el despeje, hacia dónde tenemos que realizarlo, y el tackle. Luego el trabajo en equipo, que es el trabajo por línea. Tenemos que coordinar sus movimientos en el campo. Es decir, una línea defensiva tiene que saber cómo bascular, cómo hacer las coberturas, cómo hacer los repliegues, bueno, diferentes cosas, ¿no? Luego otro trabajo que es el juego aéreo. Tienen que ganar los duelos aéreos y para eso tienen que trabajarlo, si no es imposible que lo ganen. Y luego también enseñarle a despejar de manera efectiva. Si dejamos un despeje en la frontal del área, por ejemplo, el equipo rival nos puede meter un gol de forma fácil. Si nosotros despejamos hacia la banda, bueno, deberían de centrar de nuevo o es un saque de banda. Bien, luego la línea defensiva. Ahí tenemos que mantener una línea defensiva sólida. Tenemos que saber que el equipo contrario no puede romper líneas y se adentre en el área. Es decir, esto tenemos que trabajarlo. Cómo cerrar las líneas para que no haya huecos ni entre líneas defensivas, si ya jugamos 4-4-2, pues esas 3 líneas, ni entre los carriles, ya sea carril central o lateral, ¿no? Tenemos que trabajar eso para que el equipo rival no pueda, ¿no? La presión defensiva, tenemos que saber cuándo presionar al equipo contrario, dónde, de qué manera, ¿vale? Eso es importante que lo trabajemos. Y luego la salida de balón. Aquí lo ponemos como defensa, porque si nosotros sabemos salir jugando bien colocado, con el equipo bien posicionado, desde atrás, aunque se pierda la pelota, se va a poder defender de manera rápida y no nos va a causar ningún peligro, ¿no? Por ello también tenemos que trabajar no solo en el ataque, sino en la defensa cuando queramos sacar el balón desde atrás, desde la línea defensiva. Pasamos ahora al juego aéreo. Nosotros hemos sacado dentro de los fundamentos del juego, el juego aéreo también lo saco aparte. ¿Por qué? Porque es cierto que en un partido se suele ver o suele pasar mucho que esta acción se repita continuamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, la técnica. Tenemos que entrenar fundamentalmente con el jugador cómo saltar con precisión, cómo poner los brazos para poder impulsarte, cómo mirar al balón, ¿no? Para poder ganar esos duelos, porque muchas veces le damos la espalda al balón o no medimos bien, creemos que el balón va a llegar aquí y te sobrepasa o al contrario. Entonces ese tipo de cosas hay que trabajarlo con ellos. ¿Cómo lo hago yo? Primero, el trabajo analítico. Trabajo muy específico con muy pocos jugadores para que se pueda rectificar los fallos que se vayan viendo. Y luego ya metemos el grupo. Luego el posicionamiento. El posicionamiento es clave para poder ganar los duelos aéreos. Los jugadores deben aprender a anticipar la trayectoria del balón
y posicionarse correctamente para poder saltar y ganar la posesión del balón. Y esto, como hemos dicho, estos 2 puntos muy importantes. Luego juego en equipo, porque tenemos que hacer las coberturas, y si un jugador haga al duelo aéreo, los demás tienen que hacer la cobertura y no saltar los dos a la vez. Muchas de las veces vemos como 2 jugadores saltan a por un mismo balón. Ahí no ha habido una comunicación, una falta de comunicación, con lo que hay un error grande, ¿no? Luego, el entrenamiento físico, los jugadores deben trabajar la fuerza, la velocidad, la agilidad. ¿Por qué? Porque si no puede saltar con fuerza y precisión, es decir, necesita tener unas habilidades adecuadas para poder realizar el salto. Y por último, la táctica. La táctica también es importante, ¿vale? Debe de trabajar, pues, sobre todo en el posicionamiento y, como no, en la falta, los saques de esquina, faltas laterales, todo esto, tanto ofensivo como defensivo, para defender un gol, pero también para meter un gol. Fijaos el juego aéreo, lo importante que es, ¿no? Que es de trabajar, lo importante que es trabajar el juego aéreo con nuestro equipo para poder ser competitivo, ¿no? En el fútbol actual. Y ya terminamos con el último punto, que es la condición física, otro fundamento del juego que hay que tener en cuenta. Aquí lo primero, pues, es un entrenamiento cardiovascular. Tenemos que decir que tiene que trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica, tiene que trabajar los entrenamientos de intervalos, los sprints, ¿vale? ¿Por qué? Porque dura 90 minutos, se juega mucho con parones y arrancadas, y eso el jugador y el cuerpo tienen que estar preparados, sobre todo nuestro corazón, ¿no? Luego, el entrenamiento de fuerza. Necesitamos que nuestros jugadores, pues, sean más fuertes y además más resistentes en el campo, ¿no? Entonces ahí, pues, es cierto que todo lo que se haga en el campo también se puede añadir gimnasio, ¿vale? Pesas, cositas que sabemos que mejora ese entrenamiento de fuerza y hace que los jugadores, pues puedan competir en los choques, en la marca, en los juegos aéreos, en los cambios de ritmo para tener más potencia, es decir, todo eso tiene que trabajar. Luego, el trabajo en equipo, tenemos que saber que en la condición física es de todo el equipo. Necesitamos que todos estén en forma, y cuando uno esté cansado, pues tenemos que cooperar y comunicarnos con los compañeros. ¿Para qué? Para que el equipo sea más compacto y más fuerte, ¿no? Entonces, es importante que aparte de que todos estén en forma, si un jugador está un poco fatigado, se le puede ayudar con los demás compañeros y no se note esa carencia de tener un jugador menos durante X minutos, ¿no? Luego, la flexibilidad y el estiramiento. Esto es muy importante para evitar lesiones y mejorar el rendimiento en el campo, ¿vale? Y esto hay que llevarlo a cabo sí o sí. ¿Por qué? Porque los jugadores cada vez están trabajando más duro y su cuerpo debe estar preparado para poder recuperarse lo antes posible. Y eso te lo da la flexibilidad y el estiramiento, porque el músculo es cierto que se elonga y a veces también se acorta de una manera muy brusca, y si no está preparado para esto, pues puede venir las lesiones. Y por último, el descanso y la recuperación. Muy importante ahora mismo en el fútbol actual que sepamos los descansos, bueno, que los jugadores hagan los descansos correctos, que nosotros también hagamos los descansos correctos entre sesión y sesión, y que la recuperación después de los partidos, después de los entrenamientos, sea la adecuada para que el equipo pueda rendir bien cada partido. Bien, pues aquí hemos hecho un pequeño resumen de manera rápida en los 8 puntos que Fútbol Secret, Mr. Joa, saca como los fundamentos del juego que hay que tener en cuenta para trabajar con nuestros jugadores y para sacar el máximo rendimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol Secrets.